Sí, mi abuelo me cuenta que a él lo dejaron como a los 18 años, lo fueron a llevar a una ranchería y ahí lo dejaron. Oh, tranqui. Sí, ahí lo Como dejaron. cuando Andy deja... No, cuando Jesse deja... No me acuerdo quién. Bueno, en Toy Story, cuando abandonan a Jesse. Así lo abandonaron. O sea, lo fueron, dijeron, acompáñame, vamos a hacer unas compras. Y lo dejaron ahí en la plaza y se fueron. Su mamá lo dejó. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Historia sin censura de la Biblia. Episodio número 41. 41. La verdad es que nos sentimos muy contentos. Ya son varios meses. Y empezamos como... Y bueno, y el capítulo de hoy lo arrancamos como iniciamos, solitos. Solitos. Aquí tenía rato que no interactuábamos a solas. Y sí se ve medio vacío el lugar, pero igual tiene que verse bien a veces el letrero. A veces, ¿no? El letrero. Y también tenía rato que no les contábamos a nuestros amigos alguna historia. Ah, sí, claro. Que fue como pues arrancó este proyecto. Este proyecto. Así que, amigos, bienvenidos a este episodio número 41. Y también quizás a lo mejor algunas personas de la ciudad de Puebla que escanearon ahí algunos flyers que pegamos en algunas partes de la ciudad de Puebla. Fueron poquitos, pero pegamos algunos flyers con el código QR para que pudieran ver el podcast. Si tú eres uno de esos, gracias por vernos. Escríbenos. Y nos sentimos contentos de que estés aquí. Así es. Bienvenido. Bienvenido. ¿Y qué tal, Luis? ¿Qué nos vas a contar el día de hoy? Hoy les tengo una historia muy cortita. Okay. Pero que tiene mucho significado y mucho de qué hablar al respecto. Porque digamos que no es una historia común. O sea, no es una historia que acaba como todas las historias acaban siempre. Esta historia acaba un poquito diferente. Okay. Esta historia está registrada en el libro de Génesis. Okay. El principio. Hace tiempo existió un hombre que se llamó Enoc. ¿Has escuchado de Enoc? Sí, claro. Varias cosas. Buenas. Bueno, creo que la Biblia le dedica 2 versículos, nada más. Wow. Pero en esos 2 versículos nos dicen muchas cosas. Okay. Y arranca diciendo que Enoc tenía 65 años cuando engendró, él no dio a luz, pero engendró sí. a un hijo llamado Matusalén. Ok. Que 65 años era una edad, digamos, bíblicamente joven. Muy joven. Muy joven, ¿no? Vamos a ver, ahorita en la actualidad, si a los 65 años... ya es médicamente complicado, muy complicado. Muy difícil para un hombre, ¿no? Y para una mujer muchísimo más. Sí, claro. Pero la Biblia arranca diciendo sobre esta historia que tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Okay. Que esa es para otra historia. ¿Quién fue Matusalén? Sí, claro. Que ya muchos saben quién es, ¿no? Así es. 65 años y decide tener a su hijo, ¿no? Uh-huh. Después de tener a ese hijo, inmediatamente el versículo continúa diciendo: y caminó Enoc con Dios 300 años más. ¿Qué? O sea, 365. Pero con Dios. Sí, o sea, primero dice, tenía 65 años. Ajá. Y tuvo un hijo llamado Matusalén. Después de que engendró a Matusalén, caminó con Dios 300 años más. Okay. O sea, es interesante cómo a partir de que la Biblia registra que tiene a Matusalén, empieza a contar que caminó con Dios. Yo creo que Matusalén era un hombre promedio, que creía en Dios, había escuchado de él, estaba muy cerca de Adán y Eva, sí. de los primeros momentos de la creación, la vida humana, okay. Y conocía perfectamente las historias, había escuchado personalmente todo esto de cómo había sido creado el mundo y del Salvador. Estaba muy fresco todo este tema de la creación. De hecho, se cree que antes los seres humanos vivían muchos años más, ¿no? Y a raíz de todo del pecado, de la entrada del pecado al mundo, empezó a reducirse sus años de vida. Pero tenía 65 años, tiene el hijo, y a partir de ahí dice
caminó Enoc con Dios 300 años. Tranqui. Caminó con Dios. Sí, o sea, algo pasó con la experiencia de ese hijo que empezó a caminar con Dios. Ok, algo. Okay. O sea, algo pasó ahí que se hizo más estrecha la relación entre Enoc y Dios. Ahora, 300 años. O sea, nosotros vivimos que en promedio, ¿qué te gusta? ¿85? Máximo. Bueno, o sea, hay muchos, máximo 100, así, pero ya son muy, pero promedio sí, 80, 85. Y llegas a los 100 y no llegas la mayoría no llega con una calidad de vida independiente. Ya llega con una enfermedad o algo. Con algo. Ajá. Ahora imagínate 300 años. ¿Tú te lo puedes imaginar? Híjole. No, o sea... tomando el contexto bíblico que comentábamos, pues tiene sentido. A mí lo que me parece interesante es de que sabemos de muchos personajes bíblicos que vivieron muchos años, ¿no? Uh-huh. Incluso pues, Matusalén, ¿no? Como dices para tu historia. Pero lo interesante es que caminó con Dios. O sea, cómo... ¿Qué será caminar con Dios? Para ti, ¿qué será caminar con Dios? Es que, por ejemplo, cuando me dice, no, es que debes andar tomado de la mano. Existen muchas... Expresiones metafóricas. Exacto, que es una metáfora, ¿no? No te sueltes de la mano de Dios. Exacto. O Dios te tiene en sus alas. Así, expresiones comunes, ¿no? Que estás bajo la protección, bajo el cuidado. Y caminar me suena como, pues, que ando en sus pasos, ando en sus cosas. En lo que él desea, ¿no? En su propósito. Pero en este caso no sé qué tan metafórico fuera. Pues 300 años da para mucho. O sea, da para conocer a una persona demasiado. Imagínate conocer a una persona que digas, no, pues yo te conozco desde hace 300 años. No. Somos amigos desde hace 300 años, Fausto y yo. Hasta a la fecha. ¿Te imaginas? O sea, bastantes. ¿Cuántos años tenemos de amistad? ¿Como 4? Pues, ¿5? 10, sí, como 4. Como 4 años. Y ya hacemos un podcast. Ya, mira, ya. 41 capítulos. 41 capítulos. Ahora imagínate que haríamos en 300 años. A la fecha. Ya nos llevamos conociendo 300 años. 300 años. Mi amigo Fausto y yo. Tranquilamente, ¿no? Ahí no más. Son cosas que en nuestra actualidad pues se nos hacen como muy raras. Sí, o sea, tan solo ver a alguien que ya es de una edad súper avanzada, y que sí tenía un estándar de vida como que muy cuidadoso, etcétera, te sorprende y dices, ¿cómo es posible? Yo a mis 25 ya me duele la espalda, etcétera, cosas así. Sí, claro, te levantas y caray, dices, no, duele aquí, duele por acá. Y tiene sentido porque las personas de antes, y bueno, es por ejemplo, hoy está muy común el término de la generación de cristal, ¿no? Uh-huh. Que es, pues ya los chavos de hoy en día ya no están, ya viven más como en una burbujita. No los toques, que no los porque toques, se rompen. Y no es que sea mal. Bueno, yo no considero que sea malo. Y considero que todo va conforme a su época, ¿no? O sea, quizás mis abuelos no van a tener... Yo no voy a tener la misma resistencia que tuvieron mis abuelos, claro, que mi papá, y lo que los abuelos de mis abuelos, y así sucesivamente, ¿no? Sí, mi abuelo me cuenta que a él lo dejaron como a los 18 años, lo fueron a llevar a una ranchería y ahí lo dejaron. Oh, tranqui. Sí, ahí lo como dejaron. Cuando Andy deja... No, cuando Jesse deja... No me acuerdo quién. Bueno, en Toy Story, cuando abandonan a Jesse. Así lo abandonaron. O sea, lo fueron... Dijeron, vaya, vamos a hacer unas compras. Y lo dejaron ahí en la plaza. Y se fueron. Su mamá lo dejó. Ah, qué horrible. Sí. Él cuenta que encontró el camino de regreso y regresó a su casa. Pero... Llegó hacia su casa... Su mamá como que lo volteó a ver de... ¿Qué haces aquí? Otra vez tú. En Palota te dejamos más lejos. Y se pasó. ¡Wow! Y así. Y le sucedieron muchas cosas que fueron forjando su carácter de una manera muy dura, muy áspera. Claro. Porque ahora, si a mí... Te dejan abandonado. Me espantaba cuando sentía que los perdía en el súper. En el súper. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado de que nos perdemos en el súper. ¡Wow! Pero es a lo que voy. O sea, todo va como conforme a la época, ¿no? Exacto. Contextualmente, sí, nuestros antepasados tenían tanto calidad de vida como resistencia, ¿no? Y hoy en día, pues ha cambiado. Las circunstancias. Ha cambiado todo, ¿no? Claro. Y el hecho de saber que son 300 años... Imagínate. ¡Wow!
sea, yo no puedo concebir la idea de 300 años. ¿Qué es eso? Mi mente como que no lo da porque son como 3 vidas, ¿sabes? 3 generaciones. Sí. O sea, podrías conocer a tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. ¿Quién sabe qué sea eso? Wow. Oye, no, pues entonces camina, o sea, nace Matusalén ¿Y la Biblia dice? O sea, digamos que el nacimiento de Matusalén fue como el incidente determinador que detonó algo. Que definió que él caminara. Pero ¿cuál era el propósito de que caminara? Pues mira, hay algo interesante porque a Dios se le relaciona como un papá. Ok. Como tu padre. Pero uno, cuando no tiene hijos, no sabe, o sea, no es lo mismo que tú tengas a tu padre a que tú seas el padre de alguien. Sí, definitivamente. No experimentas, digamos, el mismo amor. O sea, nosotros tenemos como una relación de hijo-padre y sabemos que es amar a nuestros padres. Ok. Pero no sabemos qué es amar a un hijo. Sí, porque no somos padres. No somos padres, Sí. no tenemos todavía esa experiencia. Entonces, de alguna manera, esta experiencia de Matusalén de tener un hijo le genera un vínculo más cercano con su Padre Celestial, que es Dios. O sea, a Enoc comprendió a través de tener este hijo lo que era ser amado por un padre. Y a través de esa experiencia de ser amado por un padre o de amar a un hijo, comprendió un poco más cómo es el amor de Dios con sus hijos. Porque ahora él era padre. Ahora él sabía que a veces hay consecuencias. Cómo debes de cuidar a un hijo, qué debes de hacer para que él esté mejor. Claro. Y cómo te desvives por él, ¿no? Sí, como no recuerdo con quién hablábamos hace, no sé si fue contigo, no sé con quién más, que nos platicaba que un hijo te cambia la vida, ¿no? No me acuerdo, no sé si aquí en un podcast nos lo contaron o algo así, o en algún otro lado lo escuchamos, pero creo que fue cuando fuimos a grabar a Montemorelos, que nos contaban de que él tenía, digamos, esta persona tenía su vida y estaba bien, pero que cuando nació su hijo, exactamente, como que fue otra visión, otra perspectiva, no sé, rara, ¿no? Te cambia la vida. Entonces, amigos, si ustedes son papás recientes y saben de qué estamos hablando, pues coméntenos también de qué se trata. Sí, porque ahora tienes que interesarte por la vida de otra persona. Sí, definitivamente. Pero no lo haces de manera, yo creo que de manera obligada o por compromiso o por responsabilidad. No. Te sale de manera natural. Sí, es por amor, pues. O sea, imagina tener un Faustito, un Luisito. Ahí ya. Aquí que anduvieran. Corriendo. Papá, ya te desconecté los cables. No, ya te tiré la cámara. Papá, ¿qué era este lente? Porque lo rayé. ¿Te imaginas? Tu iPad, todo. Wow, no, sí, el lápiz del iPad. ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Una ocasión vimos que un niño chiquito estaba jugando con el iPad de su papá y tenía el lápiz, el iPencil, ¿no? Y estaba con él, y lo tenía en su mano y estaba dándole al piso así. Ese lápiz tiene algo electrónico que lo hace funcionar y conectarse con el iPad. Entonces, si tú golpeas algo electrónico... Sí, pues se daña, obvio. Y estaba así como tamborcito al piso. Y nosotros... Esa cosa cuesta como 4,000 pesos. Imagínate. El lapicito. Entonces, y el niño dándole. Pero no le importaba. O sea, el papá ahí como si nada, igual, trabajando. Y pues porque al final es su hijo, ¿no? Total, trabaja en Montemorelos. Ajá. Tú sabes de quién eres. Saludos. Tú sabes quién eres. Pero, wow. Sí me parece impresionante. Pero, insisto... el hecho de que nace su hijo y después la Biblia, porque así lo describe, ¿no? Caminó con Dios. Exacto. Y sí, es bien cierto que Enoc es conocido como el personaje que caminó con Dios. Y uno podría pensar, bueno, pues caminó con Dios porque era muy bueno, porque era recto, porque era, no sé, algo, ¿no? Perfecto, porque pues no cualquiera. Pero era ser humano. Se le puede describir de esa manera, ¿no? O sea... existen creo que muchos personajes que tienen ciertas características que los hacen especiales a los ojos de Dios, como Sansón, que tenía la fuerza, como ciertos personajes, ¿no? Que eran especiales. Pero Enoc, ¿qué tenía de especial? Pues la Biblia no lo dice. Lo único especial que dice que era padre. De especial era que era papá y que caminaba con Dios. Wow. Ahora, ¿cómo llegas a conocer a una persona? ¿Qué tanto llegas a conocer a una persona después de un año?
Pues no al 100. No al 100. No al 100. Pero los esposos que ya llevan 20, 30, 40 años ya se conocen muy bien. Incluso esos matrimonios te dicen, no, es que uno nunca termina de conocer a su pareja. Y llevan años. Exacto. Pero se echan miraditas y con eso se comunican. Sí, ya saben. O sea, ya saben, con algún gesto o una expresión, ya saben. Y hablando de eso, mira... Antes de que nosotros nos convirtiéramos a ser cristianos, mis abuelos tomaban. Okay. Mi abuelo tomaba muchísimo. Sí. Y pues siempre llegaba alcoholizado hasta el full a su casa. Y pues obvio a mi abuela no le gustaba, ¿no? Porque pues se ponía agresivo, etcétera. Cambiaba. Y llegaba y haz de cuenta que mi abuela tenía una mirada muy profunda. Incluso mi papá y algunos de mis tíos dicen que tenía como la mirada del diablo. Porque son esas personas que te clavan la mirada y te hacen llorar con la mirada. Okay. Entonces, mi abuela aplicaba eso con mis tíos cuando se portaban mal, nada más les echaba una miradita. Y no les gritaba, no los regañaba, nada. Entonces, un cierto día, mi abuelo llega bien borracho y ya sabía que mi abuela lo miraba feo y lo hacía llorar a mi abuelo. Con solo mirarlo. Así de borracho, lo miraba, dice que se paraba, se le quedaba mirando y lo hacía llorar. No te creo. Llorar. Después, una vez se le ocurre a mi papá llegar, porque no le gustaba que lo mirara, a mi abuelo, y abraza a mi abuelo, mi papá, y mi abuela igual, con la mirada, pues mi papá salió llorando igual, con solo la mirada. Obvio, eso mi abuela ya conocía a su esposo, ¿no? Sí. A mi abuelo desde años y solo con una mirada determinaba muchas cosas. Todo. Lo conocía. ¿Cuántos años llevaban más o menos ahí? Mis abuelos, bueno... ¿O le calculas? En ese momento, a ver, si ahorita hubieran llevado como 53 años, como 20 años, como 20, 15, 30? 20 años 20. Ya de casados. Ok. Entonces ya llevaban sus años, ¿no? Sí. De casados. Porque los ves todos los días convives con esa persona, todos los días sabes cuando te está mintiendo, sabes cuando te está diciendo la verdad, sabes cuando está emocionado. Porque convives. Sabes cuando está triste también. Incluso eso te pasa con la pareja cuando tienes novia o estás casado, que dices, oye, ¿qué tienes? Sí, porque ya conoces sus gestos, su ánimo. Sabes cuando está preocupada. O cuando está enojada. ¿no? Mejor ni te hablo. ¿Qué tienes? Nada. Ya sabes que tiene algo. Ya sabes, sí. Exacto, porque la vas conociendo, vas tratando. Ahora imagínate conocer a una persona por 300 años, que digas, llevo 300 años contigo. Hola. O sea, qué orgullo debió haber sido que dijeran, ¿conoces a Enoch? ¿Quién? Sí, ya, el que caminó con Dios 300 años. O sea, un antecedente o una característica muy, muy, muy padre. Muy peculiar. Ahora, imagínate cómo se conocían él y Dios si caminaron 300 años juntos. Pues yo creo que era su mejor amigo. Porque cuando convives mucho con tu padre, por ejemplo... Llega momentos que sí es tu papá y lo debes de respetar y él es tu papá y tú eres su hijo y también te debes respetar, pero cuando llevas una relación muy íntima con tu padre, que se convierte en tu mejor amigo. O sea, le tienes tanta confianza que le cuentas cosas, etcétera. Entonces yo creo que Y bueno, o sea, yo, por ejemplo, llevo 25 años de vida y son los años que me conoce mi papá. 25 años. Ahora, 300, yo creo que lejos de ser su padre, porque sí, en efecto era su padre, era su mejor amigo. ¿Te imaginas? O sea, ¿cuántas cosas no habrán platicado? No habrán platicado, o se habrán contado, se habrán conocido. ¿A qué nivel se habrán conocido Enoch y Dios que eran tan amigos, que platicaban a diario y que se contaban sus cosas? O sea, ¿a qué nivel llegó Enoch a conocer a Dios? ¿A qué nivel? Y dos, ¿a qué nivel llegó Dios a conocer a Enoch? Que Dios lo sabe todo, pero se interesa porque nosotros le contemos, le hablemos, le contemos las cosas que nos preocupan. Ahora, mucha gente puede decir, no, pues tú estás loco, tú estás hablando con algo intangible que no existe, que solo existe en tu imaginación. Pero vamos a ser sinceros. Ha habido momentos en los que todos hemos dudado de Dios. Sí.
Pero también ha habido más momentos en los que Él nos ha confirmado que realmente que existe. Sí, o sea, de alguna manera u otra te muestra con ciertos detalles de que ahí está. Que ahí está. Y te lo demuestra de maneras tangibles. Sí. O sea, desde cosas súper absurdas que tú dices, ¿para qué voy a molestar a Dios con esto? Hasta cosas más profundas. Ahora, no siempre te va a decir a lo que tú quieres que sí. Obviamente, o sea... Sí. De hecho, no me acuerdo quién... Una vez escuché a alguien que hablaba sobre la oración, ¿no? Que es al final este método para platicar con Dios. Ya me acordé. No, nadie me dijo. Yo lo escuché de un compañero de la prepa. Sí. Que cuando él oraba... O sea, todos orábamos con el protocolo. Padre nuestro que estás en el cielo, bla, 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 ¿no? O como inician las oraciones, ¿no? Pero este cuate se arrodillaba y estábamos ahí en la escuela y bueno, nos sentábamos y orábamos y empezaba: hola Dios, ¿cómo estás? Pues ando aquí en la escuela y la verdad pues me siento muy contento y así. Incluso incluyéndome, abríamos los ojos y decíamos: ¿está orando? Porque parece que está platicando. Pues, o con quién está hablando, ¿no? Exacto. Y era sorprendente que eso se volvió incluso un ejemplo para mí, porque dije, pues sí es cierto, o sea, ¿para qué voy a llenar a Dios de... No es tanto como un halago, sino de palabras así, maravillosas y así, cuando realmente Dios lo que le interesa pues es lo que realmente quieres decirle. Exacto. O sea, de nada sirve adornar tanto una oración. O sea, porque imagínate llegar todos los días con esa persona que amas o con tu papá o con quien tú quieras y todos los días repetirle algo. Querida novia que estás aquí presente. Sí, no. Eres muy hermosa y preciosa. O sea, te lo paso un día. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Ajá, imagínate que hubiera llegado así de: querido Dios que estás aquí en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos los días. Yo rato. Creo que no era así. O sea, no platicas con un amigo así. No. O sea, imagínate todos los días. No, o sea, no se sigue un protocolo. Querido Fausto. ¿Cómo se encuentra en la escuela? No. Imaginas, no puedes conocer a alguien así. Wow, entonces imagínate tú el escenario que tuvo, lo impresionante que ha de haber sido. Y yo me pongo a pensar en esto. Si caminaba con Dios, ¿en qué lugares se reunían? Porque al final estamos hablando de un hombre común y corriente. Exacto, como tú y como yo. Y cuando leemos Camino con Dios puede interpretarse de distintas maneras, tanto metafórica como literal, ¿no? Pero imagínate cualquiera de las dos opciones. ¿En dónde se reunía? Cualquiera de las dos había comunicación. Exacto, imagínate, llegaba Enoc tranqui abajo de un arbolito, una sombrita, y se acostaba y de repente empezaba a platicar con él. Oye, fíjate que me pasó que el Matusalén ya anda ahí, se le escaparon los borregos, no quiere trabajar y que no sé qué. Wow, o sea, no sé si alguna vez te ha pasado de que conoces a personas con las que te aburre hablar. Dices, ay, no. No hay tema de y le das la vuelta y dices, es muy buena gente, es muy amable, pero qué aburrido. O sea, no hay nada de qué interés. Voy a hablar con él. Y hay personas que dices que no quieres ni que se vayan. No, estás porque hable. Entonces yo creo que Dios y Enoc eran de esos amigos que incluso era una amistad tan pura, tan bonita, que nunca se aburrieron los dos. Ahora, fíjate, yo creo que entre los amigos no siempre todo es bonito. Sí, no. O sea, hay momentos en los que tú estás enojado, frustrado, preocupado. Y yo creo que Enoc también se molestaba, se preocupaba. Había cosas que le inquietaban. O sea, yo no creo que la vida de Enoc esos 300 años fuera perfecta. Sí, ¿no? Yo creo que hubo momentos en la vida de Enoc en que sufrió. Pero lo interesante es cómo en esos momentos seguía hablando con Dios. Y perdón que te interrumpa, pero esto me pone a pensar en una escena que es muy... a mí se me quedó muy, muy grabada en mi vida, que era cuando vivía igual mi abuelo. Haz de cuenta que tú ya sabes, ¿no? Ya saben que tenemos la costumbre nosotros de ir mucho al vapor. Entonces ya sabía que mi abuelo y mi papá iban al vapor, eran horas estar en el vapor. Horas. Y se sentaban
ahí dentro del vapor a platicar y platicar y platicar. Y muchas de esas ocasiones me tocó ver a mi papá llorando, mi papá enojado, mi papá contento. Cambia el ser humano. O sea, y dices... Y mi abuelo, más que quejarse, lo escuchaba. Sí. Y se me hace una ilustración a lo mejor muy humana, pero también lo puedo interpretar de una manera divina. Espiritual. Imagínate a Dios allá arriba, recostado, sentado como esté, escuchándote, atento, y tú llorando. Y al siguiente día llegas enojado. El siguiente día llegas preocupado. Y al siguiente día llegas feliz. Wow, va a ser una escena genuina porque muy padre. Porque eres ser humano. Sí, o sea, claro. No vas a Dios a ocultarle tus defectos, no vas a Dios a ocultarle lo que sientes. Sí, claro. Si hay alguien en este universo que te puede comprender, que no te va a juzgar, que no va a tener prejuicios contra ti, que te va a escuchar y aparte que te va a echar una ayudadita, te va a echar una mano, por así decirlo, es Dios. Es Dios. Y yo creo que Enoc comprendió eso. Yo creo que Enoc, esos 300 años, le llevó su felicidad, su tristeza, su ambición, su desesperación, su alegría, todo. De tal manera que llegó a hacer una conexión con Dios. Ahora, lo interesante de esta historia es cómo termina. Ok. Porque después de haber caminado 365 años con Dios, la Biblia menciona que caminó pues Enoc con Dios y desapareció Enoc. Porque Dios se lo llevó. ¡Wow! O sea, hay una historia para niños que me gusta cómo la relata el pastor Bullón sobre esta historia. Y él la cuenta parafraseándola. Y dice que Enoc y Dios eran amigos. Cuando amanecía, Dios bajaba, tocaba la puerta de Enoc, se metía a su casa, lo despertaba, le decía: Enoc, despiértate. Ya es hora de que te levantes. Enoc bajaba con Dios a la sala, al baño, se lavaba los dientes, se lavaba la carita y se iban a jugar. Pasaban todo el día juntos, caminando, hablando, platicando. Y en la tarde regresaban a la casa de Enoc. Y Dios decía: bueno, yo me voy. Y Enoc se quedaba a dormir. A la mañana siguiente, igualmente, Dios bajaba, lo despertaba, le decía: dormilón, ya despiértate, es hora de un nuevo día, mira lo que he creado para ti. Y nuevamente se alistaban y salían a jugar. Pero a medida que pasaban los días, se iban alejando un poquito más y un poquito más porque no les alcanzaba la tarde para platicar. O sea, tan amigos eran que tenían muchos temas de conversación. Un día, el sol salió, los pajaritos cantaban. Parecía que era una mañana de película infantil. Todo brillaba. Dios bajó, lo despertó, le dijo: Enoc, ya, es hora de despertar, Enoc. Puedes imaginarte, Enoc, estirándose, bostezando. Dijo: ¿qué día es hoy? Hoy es un día especial, le dijo Dios. Se bajó, se puso las pantuflas, se limpió la carita y agarraron camino. Dice la historia que empezaron a caminar y a platicar, y la plática cada vez se volvía más interesante y más interesante, que se empezaron a alejar cada vez más y más y más de donde vivía Enoc. Al atardecer le dijo Dios a Enoc: Enoc, ya es tarde. Y Enoc volteó a ver y ya casi era de noche. Y le dijo Enoc a Dios: Dios, creo que ya tengo que volver a casa porque se está haciendo tarde. Y entonces Dios le dijo: mira, Enoc, hoy hemos caminado tanto que mi casa está más cerca que la tuya. Ven. Mejor ya quédate a dormir aquí. Y se quedó. ¡Wow! O sea, ¿qué es lo que nos enseña esta historia? Que cuando tú conoces a alguien, cuando tú caminas con alguien, te haces tan amigo que ya no te quieres separar de esa persona. Quieres quedarte a vivir con esa persona. Creo que es lo que pasa cuando las personas se enamoran y llegan a casarse. O sea, llega un punto en el que ya no te quieres separar y quieres... Pasan tanto tiempo juntos, platicándolas y... ¿Qué dices? Mejor hacemos una casita. Una familia. Te veo del diario. Y ahí estás, ¿no? Sí. Creo que ese nivel de amor es el que experimentó Enoc con Dios. Y ahora está en el cielo. ¡Wow! ¿Cómo ves? Oye, no, súper interesante. La verdad es de que
todos deberíamos de intentar gozar una vida como la de Enoc. Sí. Y no es tanto, insisto, no es tanto que Enoc tuviera una perfecta, una relación perfecta. Característica especial, ¿no? Nació única. Era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, sí, como tú y yo, y que Dios apreciaba el nivel de confianza que Enoc le tenía, que dijo, ya, mejor quédate a dormir. Y yo creo que a muchos amigos, a muchas personas que tienen a mejores amigos les ha pasado esto. Sí. De que, y pasa más cuando estamos más chicos y invitas a alguien a tu casa a jugar y que dices, ¿se puede quedar a dormir? Sí. Y su mamá, no, ¿cómo crees? Ándele, dele permiso. Yo creo que es esa esencia. Ese sentimiento tan padre que sientes en ese momento que no quieres apartarte. Y yo creo que es algo con lo que nosotros deberíamos experimentar. ¿Con qué te quedas? Yo considero que podemos tener muchos amigos, ¿no? Y podemos contarle a la persona con la que más le tengamos confianza nuestros secretos, nuestros deseos, nuestras tristezas, anhelos. Pero yo creo que el mejor amigo que podemos tener, independientemente de lo que creas, es alguien que te haga sentir eso. Si no eres cristiano, independientemente de lo que creas, pero que te ayude a sentir esas mariposas, no tanto de amor, sino esas mariposas de querer estar cerca de lo espiritual, de ser mejor persona. Ahora, si eres cristiano, pues trata de acercarte a Dios y experimentar eso que experimentó Enoc. Es complicado, pero creo que no es tanto un reto, no es tanto un requisito, es tanto cuéntale, hazte mejor amigo de Dios. Así es, yo me quedo con que debemos buscar un nivel de confianza con Dios más profundo. Yo en algunas ocasiones le he dicho a Dios, a mí no me gusta ir al centro en el carro porque nunca encuentro estacionamiento. Y en la ciudad donde vivía antes no había lugares para meter el carro y pagar para el estacionamiento, así que era donde te tocaba en el parquímetro y estaba lleno. O cuando vas a la universidad o cosas así, había momentos en que decía, Dios, voy tarde, necesito, si tú quieres ayudarme este día, ayúdame a encontrar un cajón de estacionamiento. Y no te miento, llegaba y había uno solo. Wow. Y son cosas que no son trascendentes, pero son importantes. Sí. En ese momento, para ti, en tu microcosmo, en tu microvida, en tu microdía, ese gesto es importante, ¿no? Entonces, hay que empezar a tratar a Dios como un amigo, no con letanías, no con... Como lo que hablábamos, no... Porque se convierte en algo rutinario. Y pierde la esencia. Exacto. Cuéntale a Dios tus tristezas, cuéntale a Dios lo que te emociona, cuéntale a Dios lo que te preocupa. Y Dios se va a interesar en eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios se interesa en las personas. Claro. Y si se interesa en las personas, también se interesa en lo que a esas personas le interesan. Exactamente. Así que, pues amigos, si te gustó este episodio, no olvides suscribirte. Y gracias por escucharnos una vez más en Historias sin censura de la Biblia. Hasta luego.